Todo eso que vivimos es lo que somos nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra construcción personal. ¿Qué es transformar? Según la lengua. Significa cambiar, evolucionar, dejar algunas costumbres para asumir otras nuevas. Primera pregunta que les hago el día de hoy. ¿Qué están dispuestos a dejar para poder asumir un nuevo día o un nuevo reto o ser transformados por elección personal? También es la respuesta de nuestro propio vivir, porque a lo largo de nuestras vidas pasadas pasamos eventos a situaciones que nos van dejando huella y por lo tanto nos transforman. Por favor. Transformar vidas, ¿escuchan mejor así? ¿O le subimos? Sí, ahora sí. Es comenzando por mí mismo, es una autotransformación. Yo siempre he dicho que informar es formar y transformar. ¿A través de qué? A través de un proceso de cambio personal con un empoderamiento que implica autoconocimiento. ¿Qué tanto me conozco yo a mí? ¿Qué tanto sé cómo voy a reaccionar ante situaciones que se me presentan día a día? ¿Qué tanto deseo realmente cambiar cada uno de los momentos de mi vida cuando tengo a una persona a quien atender? Que esa persona me lleva y me consume mucho tiempo. ¿Lo hago por amor? Sí. ¿Lo hago por dedicación? Sí. ¿Lo hago por convicción? También. ¿Lo hago por creencias? También lo hago por miedo y por culpa. Entonces, ¿qué tanto estoy dispuesta yo, mi persona, a hacer un cambio? ¿A hacer una transformación? ¿Qué tantas metas tengo y qué acciones voy a tomar yo para hacer ese cambio? Cuando se tiene un hijo con discapacidad o cuando se tiene a una persona a quien cuidar, en ocasiones tenemos muchas ganancias secundarias. ¿Cuáles son esas ganancias secundarias? A lo que yo le llamo ganancias secundarias. Que mi papá, mi mamá, mi esposo, mis hijos, mi tía, mi comadre, mi mejor amiga, me va a apapachar. O en un momento dado me va a decir, eres una mujer estoica, yo no podría hacer lo que tú haces. Y muy adentro de nosotros decimos, ¿y a poco crees que yo sí puedo? ¿No se lo han preguntado alguna vez? ¿A poco crees que yo sí puedo? Claro que no puedo, pero aquí estoy, tratando de poder, tratando de ser una persona positiva para mí y para la persona que estoy atendiendo. Así sea mi papá, mi esposo, mi hijo o mi hija. Entonces necesitamos una autotransformación y necesitamos que, como se los he dicho, todas estas conferencias, una red de apoyo. Necesitamos ser sostenidos, necesitamos ser acompañados, necesitamos estar conscientes qué es lo que yo necesito para estar bien hoy, el presente. Que es realmente un autoconocimiento. Reflexiona sobre tus valores, fortalezas y áreas que deseas mejorar. Primera tarea. Esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las áreas que más necesito hacer un cambio? Para poder yo tener un equilibrio, para poder ser yo de una manera y una forma más positiva. Tengo que establecer metas. ¿Qué necesito para establecer metas? Tengo que definir y lograr cómo hacerlo, creando un plan de pequeños pasos. Y a medida que voy subiendo un escalón,
Decir, el escalón de atrás ya no lo ocupo, sigo para adelante. Pero si ustedes llegan a cierto nivel de escalón y van sosteniéndose y apenas pueden respirar y no pueden con su carga, se tienen que bajar, tienen que irse para atrás. Y en el escalón que ustedes se sientan en equilibrio, es volver a empezar desde ahí. Y eso nos pasa muchas veces, muchísimas veces. Nos levantamos en ocasiones súper felices, súper contentos y de repente, ¡pum!, nos pasa algo y nos caemos. No olviden la felicidad que tenían hace un rato. No permitan que nada ni nadie les quite la paz. Ustedes son dueños de su paz, nadie más. Yo ayer, por ejemplo, tenía un día súper ocupado. Yo mañana me voy a Sinaloa a cuidar a mi madre. Me toca ya cuidar a mi madre 2 semanas consecutivas y lo hago con amor y con una gran convicción de que quiero estar con ella. Tenía que llevar a los gatitos a que los esterilizaran. Tenía que ir con el dentista. Tenía pacientes. Dejo los gatitos y ¡trin!, y la camioneta no prende. Eran las 9 de la mañana y yo tenía agenda hasta las 8 de la noche. ¿Qué creen que hice? La Teresa de hace unos años hubiera, ¿sí? Me reí, así a carcajadas, me reí. Dije, mira, mi plan, mi agenda, todo organizado. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué necesito yo para darme cuenta que no puedo definir tanto mi vida y mi tiempo? A tomar decisiones. Me bajé, fui con la veterinaria, no nos conocíamos, hablamos por teléfono una vez y le dije, ¿sabes qué, Ana María? Mi camioneta no prende, en 20 minutos tengo que estar con el dentista y tengo que ir, no puedo faltar. Y son 2 horas con el dentista. Ten la llave de mi camioneta, si conoces a alguien que pueda venir a checarla, que venga. Y me fui en un Uber. Llegué en punto a mi cita. Me acosté, me relajé y platiqué a mi dentista lo que había pasado. Se rió junto conmigo. Al rato me hablan y me dicen, aquí está el mecánico, ya está revisando su camioneta. ¿Qué hice? Confié en una persona que no conozco, le dejé mi camioneta, las llaves de mi camioneta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Porque esa mujer, desde que hablamos, sentí energía positiva con ella. Desde el momento que nos saludamos de mano, sentí energía positiva. Desde el momento en que nuestras miradas se encontraron, sentí energía positiva. Y confié. Hay que confiar. Hay mucha maldad actualmente. Tenemos que ver lo que realmente hace a un ser humano valeroso, digno de confianza. Contacto visual. El contacto visual nunca los va a engañar. Entonces, tenemos que hacer pequeños pasos de todo lo que queremos lograr, sí, pero también tenemos que controlar nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad, cuando se nos presentan situaciones como el día de ayer. Yo les platico esto porque ¿qué tantas situaciones no traen ustedes ahorita? Ahorita lo comentaba con Olivia. Me encantaría que tuviéramos 2 días de reunión, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde cada uno de ustedes me dijeran desde acá cómo viven, qué sienten. Y para poder yo entenderlos y comprenderlos antes de que estuviéramos en una puesta en común, me lo escribieran, me lo hicieran llegar y yo conocer sus vidas para poder realmente estar en una sintonía de lo que ustedes necesitan.
Yo vengo y les digo lo que creo yo que ustedes necesitan. Pero yo no estoy segura que es esto lo que ustedes necesitan. Quien reiteradamente viene a mis conferencias, sé que le estoy ayudando. Y no soy yo, es el de arriba a través de mí. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Primero, transformarnos nosotros. Ser nosotros mismos. Buscar el ideal que yo me imaginé que era yo a corto, mediano y largo plazo. Hay una serie, no recuerdo el título, pero se trata de una madre que adora a su hija y no le deja su fortuna. Le deja condiciones de lo que ella decía que iba a hacer cuando era niña. Y la madre lo escribió. Y su hija creció y nada cumplió. Y le dejó en su testamento una carta y varios videos. Necesito que hagas todo esto que soñaste de niña para poder que se te entregue lo que a ti te corresponde. Entonces fueron retos personales para ella y se dio cuenta que esa niña interior ahí estaba y la había escondido. La había mandado a un espacio donde ya no existía aparentemente. Entonces yo los invito a que busquen su niña interior, su niño interior y lo saquen. No importa la edad que tengan, no importa, sáquenlo, escríbanlo, grábenlo, porque eso es lo que ustedes les va a dar la oportunidad de encontrar las metas. ¿Por qué? Porque eso va a ser alcanzable. Les estoy pidiendo que hagan acciones internas, personales, de un autoconocimiento para hacer realmente una autotransformación. Por lo tanto, no se limiten en soñar. Más de alguno de ustedes o todos de ustedes tienen un sueño que no han hecho realidad. El tener que cuidar a una persona, por la razón que sea, no tiene por qué truncar sus sueños. No tiene por qué llevarlos a una situación en la que siguen en una zona de confort, porque un día es muy similar al día anterior. Se levantan, hacen sus labores del hogar, atienden a la persona, hacen lo que tienen que hacer, en la tarde hacen esto, hacen aquello, son rutinarios. ¿Y en qué momento se dan una oportunidad para ustedes? ¿En qué momento piensan en ustedes? ¿En qué momento van y se dan un tinte, las mujeres? ¿En qué momento el hombre va y se da una reunión con sus amigos? La vida solo es una. Y el segundo que viven ya pasó. Y no lo podemos alcanzar de regreso. Es pasado. Entonces vivimos en un constante pasado presente. Entonces, ¿hay que salir de nuestra zona de confort? Sí, hay que salir. Y jamás le des las riendas de tu vida a nadie. Solo te corresponden a ti. Afrontar tus miedos. Y afrontarlos de una manera en el que, aunque hay incertidumbre, es importante que si tienen miedo a fracasar, se levanten. Los fracasos más grandes son los que más enseñan. Cuando yo daba la plática de sexualidad en un colegio, la di por 14 años, yo le decía a los chicos, equivóquense, y mucho, pero no anden buscando las equivocaciones. Una cosa es equivocarse y otra cosa es andar buscando equivocarte. ¿Por qué les digo equivóquense y mucho? Porque eso les va a dar una oportunidad de crecimiento personal. Y de acuerdo a cómo actúen en esas equivocaciones, es como van a ir construyendo su futuro. Y la adolescencia es un proceso de construcción a la juventud. Las muertes más frecuentes
del ser humano, o sea, la forma en la que el ser humano muere con mayor frecuencia es en la adolescencia. Entonces, hay cosas que nos podemos equivocar y solucionarlas y hay otras que no. Nos quitan la vida. Así es que afrontar el miedo, sí, siempre lo tenemos que afrontar. Así tengamos la edad que tengamos. Ser constantes, el cambio lleva tiempo y esfuerzo, así que no desanimes si no ves resultados inmediatos. Los resultados inmediatos son ficticios. Es como si pintaran una pared de dorado y llega el sol y te la convierte en beige. O sea, es un camuflaje. Realmente las cosas que se van a tener resultados a corto, mediano y largo plazo son lo que ustedes necesitan para ello, ser constantes. Nada es inmediato. En esta vida nada es inmediato. Cuando es inmediato hay un cambio luego y luego viene otro. Y no asimilas un cambio cuando ya viene otro. Y eso es lo que está pasando en la juventud ahorita. La juventud de los chicos regulares no saben a dónde van, ni qué quieren, ni qué desean. Porque no asimilan un cambio cuando viene otro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Adelante con perseverancia. Constancia, perseverancia, coherencia y congruencia. Practicar la autocompasión. No seas demasiado duro contigo mismo, reconoce tus errores y aprende de ellos. Celebra tus logros, reconoce tus avances y celebra tus éxitos, por muy pequeños que sean. Si tú no buscas, no vas a encontrar. Una vez alguien me escuchó decir, si te pones en el tocadero, te toca. Y alguien del público me dice, no siempre, aunque no estés en el tocadero, si ya te toca, te toca. ¿Y saben qué fue lo primero que pensé? En Cecilia. Porque siempre la dejé fuera del tocadero. Siempre mi pensamiento es, esto sí, esto no, por esto, esto, otro. Siempre en raciocinio. Y finalmente murió donde no le tocaba, pero sí le tocaba. Tenía la razón la persona que me había dicho eso y la tenía yo también. Entonces, lo que sí sé es que el que busca, encuentra. Y si ustedes quieren buscar apoyo, hay que buscarlo y encontrarlo. Si lo que ustedes quieren es negación, quédense con la negación. Si lo que ustedes quieren es realmente hacer un cambio en su vida, búsquenlo y encuéntrenlo. Solo tenemos una vida. El que hayamos tenido un hijo con discapacidad o el hecho de que nos haya tocado cuidar a una persona no es algo que elegimos, es algo que nos tocó. Entonces, si ya nos tocó, sigamos adelante con lo que tenemos y sumemos. Primero sumemos para nosotros y después para los demás. Así es que, padres de familia, profesionales, no comparen, nunca comparen. Su hijo tiene discapacidad, no es justo comparar a su hijo con nadie. Es necesario dejar de enfocarse en lo que carece para poder empezar a disfrutarlo por él mismo. No se enfoque como un problema. No enfoquen a su padre o a su madre al que están cuidando como un problema. No enfoquen las cosas de la vida como un problema, sino como un área de oportunidad. Hay que cambiar nuestros estándares, sí. Los avances del desarrollo son menos definidos y el futuro menos predecible. Y tu hijo puede sorprenderte, tu alumno puede sorprenderte, tu padre y tu madre pueden sorprenderte. La semana pasada fui a Guadalajara a trabajar y a un congreso de comunicación aumentativa y alternativa que estuvo buenísimo. Y me habla mi hermano, yo tenía los minutos contados, así, para que me recogieran en el hotel y me llevaran
por cierto, fue en la universidad que yo estudié. Entonces, cuando yo llego a la Universidad Autónoma de Guadalajara y me siento otra vez ahí, me sentí en la gloria. Y me fui a comer a un lado donde me llevaron a comer ahí. Me quedé sentada exactamente a un lado del lugar donde estaba mi mesa cuando yo me gradué. Entonces, para mí fue espectacular, ¿sí? Entonces, me habla mi hermano, le contesté, le dije, ¿qué pasó? Oye, güera, me dice, mi mamá le duelen mucho las rodillas, dice, y que hace mucho que no vienes porque tengo 3 semanas sin ir. ¿Y qué quieres que haga? Le digo, pues háblale al traumatólogo para que vaya a verla, ¿ok? Entonces, a las carreras le hablo al traumatólogo y me dice, sí, Teresa, sí, doctora Teresa, me dice, que la traigan hoy a las 5. Le regreso la llamada a mi hermano, le escribo, no le llamé, y le digo, José, que me dice el traumatólogo que vea a las 5 hoy a mi mamá. No, hasta que tú vengas, me dice. Y yo, me desinflé, ¿verdad? Pues yo pensé que realmente ya no podía caminar, ¿verdad? Pero resulta que le sacaron 20 mililitros de la parte posterior de la pierna. Entonces trae una bola ahí de líquido que no le permitía caminar. 95 años y no se queja. Ha aprendido a quejarse, ¿verdad? ¿De qué manera? De decir, cuando venga Teresita, porque así me dice, quiero que me lleven con el traumatólogo. Pero muy veladamente dice, quiero que venga ya, porque me duele mucho. Pero no lo dice así. Entonces, ¿por qué les comento esto? Hay que aprender a pedir. Hay que aprender a pedir, ¿sí? Que hay que cambiar los estándares y que nos pueden sorprender, sí, como me sorprende mi madre a mí cada día con sus 95 años y 4 meses. En la forma en que pide, en la forma que reclama, en la forma en la que se hace presente, ¿sí? Porque ella quiere vivir. Entonces, nuestros hijos nos sorprenden. Nuestros hijos con discapacidad, si les damos la oportunidad, nos sorprenden y mucho. Mientras más ajustes tus estándares correspondientes al nivel de desarrollo de tu hijo, es a través de vivir el presente. Hoy. Nunca subestimen lo que sabe su hijo, o su hija, o su padre, o su madre, o a quien estén atendiendo. Diferente no significa inferior. Es la lógica de las personas neurotípicas. Ser diferente equivale a ser inferior. Neurotípico le llaman a las personas como nosotros, que tenemos 46 cromosomas y que aparentemente no tenemos ninguna alteración. Pero discúlpenme, todos tenemos algo. Todos. Absolutamente todos. Así es, y si vivimos 70 años, se los he dicho, vamos a vivir 7 años de discapacidad, ¿sí? Mínimo. Entonces, realmente, ¿por qué la sociedad ve a las personas con una condición, ya sea por ancianidad o ya sea por algún problema de salud o porque así nacieron o porque tuvieron un accidente y quedaron con secuelas, los consideran inferiores? ¿Quién creen ustedes que es el responsable de esa percepción? ¿Saben que somos nosotros los que atendemos a esas personas? En gran mayoría somos nosotros, porque es la imagen que le damos a la sociedad. Piénsenlo. ¿Qué imagen le doy a la sociedad yo de la persona que estoy cuidando si no me cuido yo como cuidador? Ya platicamos sobre el cuidador, los cuidados del cuidador, y se los puedo recordar. Es primero yo, después yo y siempre yo. No puedo descuidarme. Entonces me tengo que autotransformar, empezando por mí. El sentimiento de inferioridad puede ser más problemático para los hermanos y otros niños que para aquellos que tienen discapacidad. La gran mayoría de las personas con discapacidad viven su día a día buscando un equilibrio.
Para mí no hay más dolor que conocer un caso de alguna persona que tiene autismo y durante horas se golpea. Y durante horas está gritando o está llorando. Y no puedo hacer nada. Eso me produce a mí mucho dolor y me revela que aún con todos mis conocimientos y con todo lo que he vivido, en ocasiones no les puedo ayudar. Entonces, ¿qué trato de hacer? Ayudar a los padres. Para que los padres en su gran e infinito amor encuentren un camino para poder apoyar a su hijo. He ido a congresos donde me presentan personas con autismo con un gran desarrollo, y esas personas con autismo son súper inteligentes. Ya escribieron aquí, ya escribieron allá, ya hicieron esto, ya hicieron aquello. Y no presentan una sola foto, ni un solo caso de las personas con autismo severo. ¿Sí? Esas personas que de alguna manera son funcionales van a salir adelante. Porque no presentamos a las personas que necesitan más ayuda. Y ahí en parte está que nosotros somos responsables de cómo la sociedad nos ve. Así es que una persona con discapacidad intelectual es muy feliz casi todos los días. Una persona con autismo severo no. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio y saber que diferente no significa inferior, independientemente de la condición de cada una de las personas. Diferente no significa ser frágil tampoco. Cambiar las expectativas de su hijo con discapacidad no significa bajar los estándares de disciplina. Y ahora sí ya me voy a meter en la conducta, ¿sí? Es tentador relajarte y dejar que las personas con discapacidad emitan conductas no toleradas por otros, ya sean niños, adolescentes o adultos. ¿Por qué somos responsables muchas veces de cómo nos ve la sociedad? Por la conducta de la persona que nosotros atendemos. Muchas veces es inherente a que no hay una buena comunicación entre neuronas y neuronas a través de los neuroreceptores a nivel central. Pero muchas veces somos nosotros los responsables de que no paramos a tiempo una situación de una conducta inadecuada en un ambiente, cual el que sea. O se lo permitimos en casa, lo ratifica en casa y lo va y lo efectúa en el medio ambiente. Pero cuando lo hace en el medio ambiente externo, ahí sí nos preocupamos más. ¿Qué van a decir de mí? ¿Sí? Entonces, somos responsables sí y mucho. Entonces, hay que no verlos como frágiles, y una conducta inadecuada hay que pararla inmediatamente. Me dicen, Teresa, ¿cómo me puedo dar yo cuenta que es inadecuada la conducta que tiene mi hijo o mi hija? Le digo, bien fácil. Voltea a ver la media de niños regulares o adolescentes o adultos regulares, y ahí tiene que encajar tu hijo. Así de fácil. Tienes que buscar que encaje, que pertenezca en un comportamiento adecuado al medio ambiente donde lo estás colocando. Así es que interpretar las conductas como señales de necesidades se apagó. Siempre una conducta te está gritando que algo está pasando, en todo momento. La persona te está gritando, es esa. Voltea a verme, aquí estoy. No te lo puedo decir con palabras, te lo digo no verbal. Te lo digo verbal y no me entiendes, me comporto mal. Entonces, una conducta en todo momento te está diciendo, hazme caso, voltea a verme, porque es la única manera en la que volteas a verme cuando me porto mal.
Entonces, toda conducta nos va a decir algo en todo momento. Hay que proveer conductas alternativas a las conductas inadecuadas. Tú sabes que tu hijo va a tener un mal comportamiento, tienes que tener una manera de convencerlo de que haga lo contrario. Ya sea en el camión, ya sea aquí, ya sea en el parque, ya sea en una piñata, ya sea en casa de tu mamá, en casa de tu abuelo, donde sea. Siempre tenemos que tener una alternativa. Y jamás le llamen atención a su hijo cuando se porte mal, o a la persona que están cuidando y no está comportándose en forma adecuada enfrente de la gente. No le llamen la atención enfrente de las demás personas. Busquen un lugar para platicarlo, y una conducta se acata y se ataca en el momento. No de que al rato que llegamos a la casa vamos a platicar tú y yo. ¿Ya se le olvidó? Ya ni sabe de qué le van a regañar o de qué le van a llamar la atención. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener visibles a las personas con una discapacidad, en donde el mundo sepa que están aquí, donde el mundo los vea con visibilidad, donde sean aceptados tal y como son, pero con un comportamiento adecuado al medio. Hay que cuidar la sobrevinculación, padres de familia, con cualquiera de las personas que estén cuidando. Es muy fácil que toda tu vida gire alrededor de tu paternidad con tu hijo con discapacidad o la persona que atiendes, que se convierte en el propósito de tu vida. Respiras para él, respiras para ella, no tienes vida. Es una de las cosas que me he encargado en todas estas conferencias de decirles: cuídense ustedes, ustedes también tienen una vida. Su vida no puede estar solo alrededor de la persona que están cuidando. Cuando hacemos eso, de solo cuidar al otro y no cuidarme yo, es una situación de perder. Nadie gana. Aquí nadie suma, porque el cuidador no se cuida a sí mismo. ¿Cuáles son los lazos de los padres con un hijo con discapacidad? Son lazos muy fuertes. Y a la vez, el hijo con discapacidad inspira lo mejor y lo peor de las familias. Te amo con todo mi corazón, pero, desde el momento en que digo pero, es algo negativo. ¿Por qué inspiran lo mejor y lo peor? Porque jamás un padre se resigna a tener un hijo con una condición. Aprendemos a vivir con ello, aprendemos a tolerarlo, aprenderlos a amarlos como son, tal y como son. Pero la condición no la queremos. Tratamos de que sea lo mejor para todo y haya un equilibrio, sí. Entonces, ¿qué hacemos cuando son pequeños? Los traemos para arriba y para abajo. La gran mayoría de los padres me dice: lo llevé, lo traje, hice, me desvelé, camión, carro, taxi, no faltó una sola terapia. Ya cumplió 12, 13 y veo que no funcionó para nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué observo yo en estos 30 años? Que la gran mayoría de los padres, después de los 12 años, cuando tienen un hijo con condición, tiran la toalla. Porque no ven los resultados de todo lo que hicieron durante 12 años. Y es una gran equivocación. Es la equivocación más grande que yo he experimentado y escuchado y he visto de los padres de familia cuando tienen un hijo con una condición. Porque durante esos 12 años ya hicieron, ya construyeron. Y lo único que tienen que hacer es esperar. Esperar que todo eso que ustedes construyeron, todo eso que fueron sembrando
toda esa semilla que estuvieron regando eche raíces. Y lo va a hacer. Pero tenemos que tener paciencia. Entonces, una sobrevinculación no es buena. Una sobreprotección menos. La sobreprotección desprotege. Siempre va a desproteger a un niño regular y a un niño con discapacidad, a un joven regular y a un joven con discapacidad, un adulto con discapacidad y un adulto sin discapacidad. Cuando se atienden personas de la tercera edad, que por alguna razón han decidido ustedes atenderlas, sea su padre, sea quien sea, también viene la sobreprotección. Y no los dejan respirar, no los dejan hacer nada. Y es al contrario. Tenemos que dejar que cada persona, independientemente de la edad, muestre sus capacidades, muestre su independencia día a día. ¿De qué manera puede ser independiente? ¿Se puede lavar los dientes? Que se los lave solo. ¿Se puede peinar solo? Que se peine solo. ¿Puede comer solo? Que coma solo. Pero he visto personas que tiene 12, 13, 14 años su hijo y les dan en la boca. Les dan de comer. Y por ende también traen pañal. Es casi una relación directa. Porque no les dejaron crecer. ¿Por qué no deja crecer una familia a un hijo con una condición y llega a la adolescencia en estas condiciones? ¿Saben por qué es? No aceptación. Y si son mujeres, peor. ¿Y saben por qué? Porque no quieren que nadie voltee a verlas. Quieren que sean invisibles sus hijas. Porque les da pavor que tengan un hijo. Les da pavor que les hagan daño. Entonces las hacen eternas niñas o los hacen eternos niños. Y quiero que sepan, padres de familia, que eso es inconsciente, totalmente inconsciente. Pero tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en la autosuficiencia y en la independencia de la persona que estamos cuidando. Porque el día que ustedes falten, nadie los va a querer cuidar si no tienen autosuficiencia e independencia personal. Entonces, ¿educo en sobreprotección o educo solo con protección? Hacia una condición de discapacidad en independencia, en autosuficiencia personal. Todo ser humano puede llegar a tener una independencia personal, de aseo personal, de cuidado personal, independientemente de la discapacidad y la profundidad de la discapacidad. ¿Cómo se logra? Con constancia, dedicación, amor y mucha paciencia. Mucha paciencia. La sobreprotección en personas con discapacidad intelectual, aunque motivada por el amor, puede limitar su desarrollo de autonomía, dificultando su participación plena en la vida. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Porque yo sé que lo viven. Porque yo sé que a veces lo pueden negar. Porque yo sé que a veces están conscientes que es una realidad. Y que todo esto que les estoy diciendo no les permite tener una autotransformación. No los invita a estar motivados a tener una autotransformación. Una transformación real de su vida, pensando primero en ustedes, para poder llevar a cabo un mejor actuar a la persona que están cuidando. Y estas son las consecuencias de una sobreprotección. Dificultades para desarrollar sus habilidades, mucha inseguridad, demasiada dependencia, insatisfacciones personales constantes, imposibilidad de aprender de sus errores y baja tolerancia a la frustración. Ya les he hablado de los 4 estilos educativos que existen. Se los voy a volver a retomar
en la próxima probablemente conferencia. Porque esos 4 estilos educativos son los que ustedes van a determinar en cuál están, y de esos 4, 3 llevan a una baja tolerancia a la frustración. Y cuando hay una baja tolerancia a la frustración, hay más problemas de conductas disruptivas. Y se entiende menos el mundo en el que viven. Que hay que informarnos, sí, siempre, de fuentes fidedignas. Tener información ayuda, forma y transforma. La enseñanza de la vida más importante suelen provenir de la experiencia directa, de lo que yo vivo, de lo que yo siento, de lo que yo quiero, de lo que yo expreso, de lo que yo deseo, de lo que yo verbalizo, con lenguaje verbal o no verbal. Esas son las experiencias directas de la vida y las tenemos todos los días. A la hora de educar, si ustedes están educando hacia una vida plena a futuro, lo único que tienen que ver a la hora de estar enseñando es importante y relevante para el resto de la vida de la persona que estoy educando, le meto tiempo, dinero y esfuerzo. No es relevante, lo dejo ir. No es relevante para el estilo de vida de mi hija o de mi hijo. Por lo tanto, me enfoco en lo que sí necesita la persona que estoy educando, en tiempo, dinero y esfuerzo. Así es que la familia que tiene un hijo con discapacidad intelectual debe desarrollar las mismas funciones que las demás familias. Y ahí es donde nos ponemos un tope, porque muchas veces no estamos capacitados para desarrollar esas funciones. A veces porque no las sé, en otras ocasiones porque no quiero, en otras ocasiones porque estoy muy cansada, en otras ocasiones porque simple y sencillamente no estoy motivada. Estas funciones deben estar encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas e individuales de los miembros de la familia. Pero si yo no satisfago mis funciones más principales, ¿cómo voy a tener la capacidad de brindar esas funciones y llenar esas necesidades para cada uno de los miembros de mi familia? Entonces me voy a ir ¿a dónde? Al caos, al cansancio, a ver la vida con problemas, no con oportunidades. ¿Cuáles son esas funciones? Hay funciones económicas, de descanso, cuidados físicos, recuperación y socialización. Función de identidad, afectividad, educación y orientación. O sea, son muchas funciones, ¿verdad? Demasiadas, diría yo. Ahora yo les pregunto, esta es muy relevante y tiene mucho impacto, demasiado impacto. Pero el impacto lo podemos bajar si disminuimos nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de consumo. Y esa sociedad de consumo nos está pidiendo más consumo. ¿Qué es lo que decía uno de los grandes de aquí de Monterrey que recientemente murió y que venía desde abajo e hizo una gran fortuna? Decía que la persona que aprende a guardar una parte de su dinero y lo invierte, va a llegar a construir una fortuna. Pero que México está lleno de gente pobre. Y la gente pobre, si gana 1,000 pesos, gasta 1,000 pesos. No gasta 600 y guarda 400. Y va pasando el tiempo y después gana 1,600 o 2,000 y gasta 2,100. Y no gasta 1,000 y guarda 600. Y pasa el tiempo y va ascendiendo. Y llega el momento en que gana 10,000 y gasta 12,000 y tiene las tarjetas de crédito a tope. Entonces esa persona nunca va a salir adelante económicamente. Y esa es la mentalidad del mexicano. Y tiene mucha razón. No nos han enseñado
a guardar una parte de lo que ganamos para poder construir un mundo diferente para mí en el futuro. Entonces tenemos que cambiar ese proceso educativo. Tenemos que cambiar primero por nosotros mismos y dar el ejemplo. Descanso, ¿se dan descanso? Yo cuando trabajo 5 o 6 días seguidos me doy un día para mí. Así, me lo doy. Por eso yo llevo mi agenda. Y yo le digo a mi asistente esto y esto y esto. Entonces me dice, doctora, es que su agenda yo no puedo porque no, mijita, yo así vivo bien, no me la muevas. ¿Sí? Porque si yo le doy mi agenda al 100% a mi asistente, voy a trabajar todos los días. Yo necesito descanso, me merezco descanso. Cuidado físico. ¿Cuándo fue la última vez que se checaron una glucosa, una biometría hemática, un perfil tiroideo? Yo creo que años, ¿verdad? Levánteme la mano quien se haya hecho un examen de laboratorio de 6 meses para acá. 5 personas, 6, 7. ¿Sí? Todos deberían de haber levantado la mano. Y después de los 40, los hombres ya se deberían de haber hecho el antígeno prostático. Y las mujeres deberían de haberse hecho el Papa Nicolau cada año. ¿Sí? Aprovecho para dar esa información, ¿verdad? Ríen, comparten, se identifican con la vida que tienen, les gusta la vida que tienen. Su afectividad es la adecuada, su sexualidad es la que ustedes querían, la llevan a cabo. Vean ustedes que una persona que tiene actividad sexual periódicamente tiene una manera mejor de metabolizar y de vivir y de ver la vida diferente y más positiva. Esto es educación y orientación. Ese sí lo tienen palomeado el día de hoy, ¿sí? La diferencia está en que cada función es más difícil de cumplir cuando se trata de atender un hijo con discapacidad. Eso es innegable. Y cada función es más difícil de atender cuando se atiende a una persona, cual la que sea, que está en un estado de vulnerabilidad. Los recursos y apoyos se hacen más necesarios y en ocasiones permanentes en la mayoría de las familias no están preparadas para dar respuesta a estas funciones. ¿Y cuáles son las herramientas que proyectan? Control. ¿A quién no le gusta el control? La sensación de control nos hace sentir cómodos y seguros. La mayoría de las cosas importantes de la vida escapan de nuestro control. Les platiqué mi día de ayer. Todas las variables que yo había puesto en mi agenda, la camioneta dijo, a ver cómo le haces, y no prendió. Está fuera de mi control eso, totalmente de mi control. Entonces tengo que saber cómo solucionar, cómo resolver. Yo me considero una mujer resolutiva, que sabe resolver, y sabe resolver rápido y la gran mayoría de las veces bien. ¿Cómo adquirí esa habilidad? Habiéndome salido de mi casa desde los 13 años para poder lograr mi sueño de ser médico. Entonces necesitamos ser resolutivos. Es mejor aprender y desarrollar herramientas para lidiar con la inseguridad del futuro. Y esas herramientas son: ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué deseo? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo pido? Si lo gritamos, nadie nos escucha. En el pedir está el dar. Vivimos mucho en el pasado. Y el pasado es el que me tiene aquí. Y lo debemos abrazar. Debemos dar gracias de estar aquí. Pero no podemos vivir en el pasado no resolutivo. Ese pasado
que me permitió ser quien soy hoy, pero que vengo cargando situaciones de rencores, situaciones de malos tratos, situaciones de cosas que siento que no me merezco. Déjenlas atrás. ¿Han escuchado una palabra que se llama perdón? Todos, ¿verdad? Todos le hemos escuchado. ¿Sabemos perdonar? ¿Hemos aprendido a perdonar? ¿Hemos aprendido a perdonarnos nosotros mismos? Por ahí tenemos que empezar. Nadie puede volver atrás para empezar de nuevo, pero tenemos la posibilidad de comenzar hoy mismo a construir un nuevo final, a construir un hoy, un presente diferente. Recuerda que solo cuando aceptamos el pasado nos liberamos de él y somos verdaderamente libres para construir un nuevo futuro. Recuerdan que hablamos de competencias emocionales, esas competencias que me ayudan a tener una inteligencia emocional, esas competencias que me dicen quién soy, cómo reacciono y cómo reacciono de acuerdo a la situación y el momento en el que estoy viviendo. Para poder reaccionar en una forma positiva, en una forma asertiva, tengo que tener una inteligencia emocional. Que esa inteligencia emocional me va a permitir no gritar si quiero gritar, porque no me corresponde gritar en ese momento. Cuando estén solos por allá, en algún lugar, ahí gritan, ahí se desquitan, ahí sacan de esa manera lo que quieran hacer o lo que quieran decir. Pero recuerden, vivimos en un ambiente social y sociable. Y tenemos que acatar ese ambiente social y sociable, porque el ser humano es un ser social. Entonces, tenemos que tener ¿qué? Inteligencia interpersonal. Esa inteligencia interpersonal nos va a dar las habilidades para prevenir y solucionar problemas o conflictos. Conflictos hay todos los días, depende cómo los vea. No que me dominen los conflictos a mí, sino yo dominar a los conflictos. La búsqueda de recursos y apoyo cuando es necesario. Se los he dicho muchas veces y se los voy a seguir diciendo todo el tiempo que yo esté aquí. ¿Tienen una red de apoyo? ¿Ya buscaron su red de apoyo? ¿Ya encontraron a alguien para decirles de qué manera necesitan que les ayude? La capacidad para disfrutar conscientemente de bienestar y procurar transitarlo a las personas con las que se interactúa es un don. Si no lo tienen, hay que adquirirlo. Hay que saber cómo, en qué momento tener expectativas y una dirección. Esta diapositiva yo se las puse ya en otras conferencias. Y hace 2 años también se las puse. Criar a una persona no es tarea fácil y el progreso de esto está influido por las expectativas de la familia y por las capacidades de dirección de los padres. Felisa, convertida en una licenciada en comunicación con síndrome de Down. Ella dijo, yo quiero estudiar. Tiene más de 36 medallas de oro de natación de primer lugar. Llegó el momento en que dijo, yo quiero estudiar. Era más fácil que nadar, ¿verdad? Y aparte era buenísima para nadar. Entonces ella dice, yo quiero estudiar. Y su mamá y yo dijimos, pues que estudie, a buscar los apoyos necesarios, a buscar las herramientas necesarias para que ella estudie, porque eso es lo que ella quiere y nos los está pidiendo, nos los está diciendo. Ahora en septiembre, el día 14, va a ser 2 años que se graduó. Está trabajando, está feliz trabajando. Entonces, cuando una persona tiene una discapacidad, ni diapo, para los padres suele ser mucho más difícil saber qué expectativas y exigencias son las adecuadas respecto a un buen comportamiento. El buen comportamiento, todo aquello que a ti te haya hecho crecer como persona, es buen comportamiento.
Todo aquello que no te haya hecho crecer como persona no es buen comportamiento. Entonces, tu sentido común como padre de familia, vas a buscar y vas a encontrar la manera de que tu hijo tenga un buen comportamiento y siempre con expectativas muy altas. Siempre. Esas expectativas nunca deben de ser bajas, porque si son bajas, más bajos se van a quedar ellos. Si son altas, van a lograr mucho, pero tienen que creer en ellos. Es fácil consentir a una persona con discapacidad. Grave error. Grave error. Hace unos días daba una asesoría a una mamá con una hija sin discapacidad, pero con situaciones de comportamientos inadecuados. Entonces, al narrar, al ver la historia clínica, al ir a su casa, al conocer a los padres, al conocer más a esta persona, deduzco la incapacidad de ella no intelectual fue adquirida. ¿Por qué? Porque la trataban con demasiada condescendencia. Y ella fue aprendiendo que si insistía conseguía. Y le empezó a subir de tono a la manera de pedir. Y a sus 12 años hace con su mamá lo que le da la gana. Entonces, consentir a una persona con o sin discapacidad es un grave error. Se le trata como si fuera más joven de lo que en realidad es, por lo tanto se comportará en un mundo inmaduro durante más tiempo del necesario. Y será el niño eterno y la niña eterna. Educamos con lo que decimos, con lo que hacemos y fundamentalmente con lo que somos. O sea, somos el ejemplo y somos la persona a seguir de las personas que estamos educando. Tenemos que hacer una conciencia real de una transformación real que me permita navegar en este mar que es la vida, yendo hacia un puerto seguro. ¿Y quién lleva el timón? ¿Lo llevo yo o lo lleva cada uno de ustedes? Lo llevan ustedes. Y ustedes han de decidir hacia dónde van a navegar. Así sea una tormenta o así sea unas aguas muy apacibles. Por lo tanto, recuerden, educamos con lo que decimos, con lo que hacemos y fundamentalmente con lo que somos. Las dificultades de conducta se reducen con la edad mayormente si se ha trabajado en casa y las normas. ¿Cuáles son las normas? 3 R's. Reglas, rutinas, responsabilidades. 3 R's. Las reglas las ponen ustedes, las rutinas las efectúan ellos y las responsabilidades las adquieren ellos. ¿Sí? ¿Cuál es la causa más común de los problemas de conducta? Desórdenes de sueño es la mayor causa de dificultades de conducta durante el día. ¿Sí? Entonces las dificultades de sueño tienen que estar bien establecidas desde un punto de vista de rutinas de todos los días. Recuerden, 3 cosas necesita el ser humano: sueño, alimentación y movimiento. Se los digo yo creo que en todas las conferencias que les doy. Sueño, alimentación y movimiento. Eso es lo que necesitan sus hijos y ustedes. Factores que influencian la conducta: temperamento y personalidad. El temperamento se hereda, la personalidad se adquiere. Estilos y expectativas de los padres. ¿Cómo se comportan ustedes? ¿Recuerdan que les dije que vamos a hablar de los 4 estilos educativos que existen? Estilos y expectativas del maestro. ¿Cuáles expectativas tengo yo de mi paciente, de mi alumno? El clima emocional que yo transmito a esa persona que estoy educando. ¿Cómo me comporto? ¿Cuál es mi lenguaje no verbal y mi lenguaje verbal emocionalmente? ¿Y qué seguridad
en sentimientos transmito yo hacia la persona que estoy educando? Sentimiento de ser valorado y amado en casa, ¿eso es lo que yo transmito? Yo te valoro, yo te amo, yo te quiero, yo te acepto. Sentimiento de ser respetado en la escuela, yo como maestro influyo para que mi persona a la que yo estoy educando, a la que yo estoy contribuyendo, en la que su segunda casa es la escuela, ¿lo estoy presentando con respeto? ¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Habilidad de comprender el medio que le rodea en situaciones determinadas, ¿le estoy apoyando, le estoy diciendo, lo estoy guiando? ¿Le estoy permitiendo que tome decisiones por sí mismo, porque aunque sean así de pequeñas, o le resuelvo? Y lo mismo en casa. ¿Le estoy enseñando o lo estoy sobreprotegiendo? ¿Lo estoy guiando, lo estoy sosteniendo o no le estoy permitiendo crecer? Porque quiero que sea un niño eterno o una niña eterna. Por lo tanto, no le doy independencia, no le doy autonomía, yo le lavo los dientes, yo lo baño, tengo 15 años, yo lo sigo bañando. Y puedo seguirle. Más adelante vamos a hablar de sexualidad, más adelante vamos a hablar de neurodesarrollo. Ahorita yo quiero construirlos a ustedes, quienes están atendiendo a una persona, para que después entiendan y atiendan lo que es el neurodesarrollo y cómo ustedes influyen en el impacto que tiene el neurodesarrollo en las personas que están atendiendo y cómo se refleja todo en la afectividad y en la sexualidad, y que no se habla de ello y no se dice. Entonces, ¿realmente le doy habilidades para que comprenda o le doy habilidades para que sea un niño eterno o una niña eterna? ¿Cuáles son las reacciones de los demás ante su propia conducta? A nadie le gusta una persona mal educada y a nadie le gusta una persona apestosa. ¿Sí? Por lo tanto, bien limpios, bien olorosos y educados, desde el punto de vista de conducta apropiada al medio en el que los colocamos. Habilidad de comunicarse de manera efectiva y eficiente, ¿le enseño? En el cuarto congreso trajimos a unas personas de Estados Unidos para que hablaran del lenguaje, y Leslie, una de ellas, dijo que el ser humano necesita 35 palabras legibles para poder comunicarse con otros seres humanos. En el congreso de la semana pasada, una de las expertas de Estados Unidos nos dijo que son 300 palabras las que debe de dominar una persona con una discapacidad para ir por el mundo como cualquier otra persona. Y si no las puede pronunciar, existe la comunicación aumentativa y alternativa. O sea que soluciones hay, y muchas. Y esa comunicación aumentativa y alternativa es el medio que tiene una persona no verbal para poder comunicarse y todo el mundo le entienda. Entonces, necesitamos una comunicación efectiva y eficiente siempre, en todo momento, tengamos o no tengamos una situación de vulnerabilidad o de discapacidad o de una condición. Eso es inherente al ser humano. Por lo tanto, tenemos que tener ¿qué? Un proyecto de vida. Se escribe como calidad de vida, yo prefiero llamarle proyecto de vida. Para mí es un proyecto de vida lo que yo voy a efectuar, lo que yo voy a realizar en mi vida. ¿Cómo tengo que ver a la persona con vulnerabilidad? Lo tengo que ver con los ojos de que sí puede, sí lo logra, con mi ayuda, con mi apoyo, con mi amor, con mi constancia, con mi dedicación. Negar su crecimiento es negar su evolución por etapas. No podemos negarles una vida que les pertenece. Todos tienen un proceso evolutivo, absolutamente todos, independientemente de la edad de la persona que estamos atendiendo, ya sea en vulnerabilidad o en discapacidad. ¿Y qué es lo que necesitamos? En la niñez y en la adolescencia y en la adultez es necesario estimular la conducta adaptativa. ¿Ok?
¿Qué es eso? Una conducta adecuada al medio en el que se colocan. Una de las principales funciones de los padres es fomentar un adecuado patrón de conducta adaptativa. Vamos a traer a Silvia Maravilla y a Beto de hablar de conducta adaptativa dentro del programa en el que estamos desarrollando aquí. Y espero no falten, por favor. Ahora, en el congreso pasado escuché una frase que me quedó muy grabada e hizo que me reflexionara en muchos aspectos de lo que yo he hecho, lo que yo he dicho, lo que yo soy, lo que yo siento, mi profesionalismo, lo que yo he aprendido, lo que he leído. Una persona con autismo, primero la primera plática fue de una persona que nos hizo una reflexión en relación de cómo nos debemos de dirigir a las personas que tienen autismo. Nos han enseñado que debemos de decir una persona con autismo. Y ella nos desglosó de que debemos de decir yo autista, yo soy una autista, y que esa debe ser la nomenclatura que debemos de tratar. Y es la manera que lo tenemos que decir. Yo soy autista, no tengo autismo. Porque si yo digo tengo, estoy sujeta a que alguien me lo quite. Y nadie me lo va a quitar. Nací autista y soy autista y voy a morir autista. Y mi diagnóstico de ser autista fue tardío. ¿Y por qué fue tardío? Porque yo pensé que todas las personas eran como yo. Yo pensé que todas las personas cuando decían miércoles, el miércoles era amarillo. El 4% de la población tiene sinestesias y esas sinestesias las tienen más las personas autistas. Entonces yo me vi en el ir y venir de la nomenclatura. ¿Cómo voy a decir? Se agarró el micrófono. ¿Personas con autismo o autistas? Y la gran mayoría de las ponentes de ese congreso son personas autistas. Y nos compartieron una serie de situaciones que han vivido, que las personas que somos regulares, ¿sí?, ni siquiera podemos pensar que ellos piensan así o sienten así. Así es que, ¿qué necesitamos? Realmente informarnos, conocer. Y empecé diciéndolos, tenemos que transformarnos y autotransformarnos. ¿Qué necesitamos? Para tener futuras relaciones personales y sociales que se produce y se traduce en que todos ustedes sueñan con que sus hijos sean personas útiles trabajando. Para eso están trabajando. Quieren que vayan a trabajar. Y el hijo llega a una adultez y resulta que no tiene las habilidades para trabajar. ¿Y sabes cuál es la causa número 1 por la que una persona con una condición no trabaja? Porque no tiene una conducta adaptativa adecuada. Porque no sabe comportarse al medio donde lo sitúan. Esa es la causa número 1. Entonces tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer en relación a ello. Así es que tenemos que desarrollar sentimientos de pertenencia a la organización familiar, social y conseguir metas con normas y límites para desarrollar el autocontrol. La persona con discapacidad necesita un autocontrol. Esta persona que está aquí se llama Ana María. La conocí cuando tenía 2 años en un congreso en México. El día 21 de junio se va a graduar de licenciada en diseño gráfico. Y viene de un nivel socioeconómico muy bajo. Esto es querer, ¿sí? Esto es desear y llevarlo a cabo. ¿Quién se la ha rifado? Su madre. Su madre. Y ha sido mi alumna desde que tiene 2 años y mi paciente. No tienen idea cuántas veces me ha hablado para que yo le diga si voy a ir o no voy a ir a su graduación. ¿Ustedes creen que yo me la voy a perder? Claro que no. Solo que me muera no voy. ¿Sí? No, y luego me dice, no, tía, no digas eso, me dice. Así es que querer es poder. La necesidad de poner normas. ¿Para qué sirven las normas, señores y señoras? Para la consideración del aprendizaje de hábitos y conductas adecuadas en todas las edades
Y en la adolescencia, más. No pueden quitar las normas en la adolescencia. Se junta todo el proceso hormonal con todo el cambio mental y es un caos. Si ustedes les quitan las rutinas a los jóvenes en la adolescencia, los van a llevar a tener muchísimas lágrimas en el futuro, a tener mucha soledad, a no tener sitio de pertenencia, a no poder ser y estar donde ellos quieren estar. Y hay que incitar a que tengan una autonomía y una seguridad. Eso es fundamental cuando ponemos normas. Carlos Landeta, ¿mande? Más de 30 años, él hace estas pinturas, él replica, pero le pone los colores que él quiere. Es una persona que fue rechazado por una persona regular, se enamoró de una chica regular y las palabras que le dijo fueron muy negativas y se metió en una depresión profunda. No hallaban los padres cómo sacarlo. Años. Alguien se le ocurrió que podía pintar. Hace unas obras, búsquenlo en internet, Carlos Landeta. ¿Mandé? No. Hace unos cuadros tan hermosos. A mí me regaló un ángel. Era la 6ª vez que pintaba ese ángel, si no mal recuerdo. Y la pintura original de ese ángel tenía el cabello oscuro, ya se los he platicado más de alguna vez. Cuando yo llego a su casa y veo en esa chimenea el cuadro que él hizo para mí, era un ángel pelirrojo. Y él no sabía que yo había tenido una hija pelirroja y que yo era pelirroja. ¿Se imaginan lo que yo sentí cuando yo vi el cuadro y me dijeron el origen del cuadro? Para mí fue que Dios me tocaba. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Comunicación. Solo se llama una palabra, comunicación. Y estar conscientes que el importante y por lo que están aquí es por la persona que ustedes están educando. Entonces, no pierdan el gran, mayor trabajo de los profesionales. Vean esto. Las 3 son mías. Fueron mías. Vean en lo que se convirtieron. ¿Qué tal? ¿A poco no está hermoso ver esto? Y verlas casi años después. ¿Así? Qué bello, ¿verdad? Eso vivo yo. Y por eso estoy aquí. Por eso. Pero yo no soy eso, son ustedes. Yo solo soy una persona coadyuvante que Dios me colocó aquí para poder apoyarlos, para poder en un momento dado decirles pues que la vida sigue y que aunque mi hija no esté aquí, yo sigo aquí, ¿sí? Y siempre le doy las gracias a mi hija por existir. Y los invito a dar respuestas a sus preguntas con sinceridad y de una manera que comprenda. O sea, que hay un emisor y un receptor. Escucharlos. Eduquen con amor y a tiempo. Siempre. Absolutamente siempre. Aquí, ¿le haces clic, por favor? Y muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Espero haya llegado al corazón y a la razón. Muchas gracias.